el ejercicio es muy similar al anterior, ¿no? Tenemos dos fuerzas que están actuando en este cuerpo, ¿no? Que es una especie de viga, que puede ser de cualquier tipo de material, ¿no? Lo que nos va a importar son las fuerzas que están actuando y que obviamente nosotros necesitamos colocar una especie de soporte o una columna, ¿no? Para que eh, todo el sistema o el problema esté en equilibrio, ¿no? Pero no podemos colocarlo en cualquier parte, ¿no? Eso sabemos. Ya que si lo colocamos en esta parte, lo más probable es que tenga una caída, ¿no? En esta, o una inclinación que luego va a caer en este sentido, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el lugar exacto en donde tenemos que colocar esta columna, ¿no? Para que todo este sistema esté en equilibrio. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la resultante, ¿no? O la fuerza que va a generar este soporte. ¿Bien? Entonces la resultante va a ser una fuerza contraria a esas dos fuerzas, ¿no? Que se están aplicando. Porque tiene que compensar, ¿no? Ya que estamos en un problema de estática. Este resultante yo lo voy a llamar una fuerza aérea. Bien. Entonces, para calcular el valor de esta fuerza, voy a utilizar la ecuación de sumatoria de fuerzas igual a cero. Voy a hacer una sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Y voy a considerar las que están abajo negativas y las que están hacia arriba positivas, ¿ya? No siempre tiene que ser así, ¿no? Pero en mi caso sí, ya tengo que diferenciar de alguna forma, ¿no? Entonces las que están hacia abajo negativas y las que están hacia arriba positivas. Bien, entonces voy a empezar por el lado izquierdo, que sería 17 newtons, ¿no? Pero está hacia abajo, entonces lo voy a colocar como negativo. Luego sigo y aquí tengo otra fuerza, que sería la resultante. Y como está hacia arriba, lo voy a colocar positivo. Y terminaría con esta otra fuerza, ¿no? Que está hacia abajo. Menos 24, igual a 0. Entonces ya tengo esta ecuación, ¿no? Que es que es la suma de todas las fuerzas verticales, ¿no? Igual a 0. Entonces en esta ecuación tengo una incógnita que sería R. Despejando R, es decir, llevo 17 y 24 al otro lado con signo positivo, ¿no? Bien. Y finalmente realizo la operación y ya voy a tener el valor de la resultante. Que sería 41, ¿no? 41 newtons. Bien, entonces ya tengo la resultante. Calcular la resultante no es muy complicado, ¿no? No es muy complicado calcular la resultante. Y lo que sigue es calcular la distancia, ¿no? En donde yo lo voy a aplicar pues este cuerpo, ¿no? Para que todo mi sistema esté en equilibrio. Entonces voy a calcular la distancia y le voy a poner un nombre, ¿no? Como es una incógnita, entonces lo voy a poner X. Entonces X es la distancia en donde tiene que estar, ¿no? Este cuerpo
para que pueda soportar todo esto, todas estas fuerzas y además sin caerse, ¿no? Sin inclinarse a ningún lado, sino que tiene que estar en equilibrio. Bien, entonces X va a ser esa distancia que obviamente no conozco. Entonces, para encontrar esta distancia, voy a aplicar una ecuación. La ecuación va a ser sumatoria de momentos. En el punto A, bien, esta va a ser la ecuación que voy a utilizar. Entonces, esto me dice que en este punto, ¿no? Voy a aplicar un momento en este sentido. Puedes aplicar el momento en el sentido que tú quieras. Yo en este caso lo voy a aplicar siempre en sentido antihorario, ¿no? En mi caso. Y pues dependiendo, ¿no? Eh, de cómo lo veas, puedes aplicarlo al otro lado también en sentido horario, ¿no? No siempre tiene que ser en sentido antihorario. Pero en mi caso, yo siempre lo aplico en sentido antihorario, ¿no? Bien. Luego vamos a poner el nombre de momento en A. Bien, entonces este va a ser el momento en A, ¿no? En este punto vamos a aplicar un momento. Entonces, esta ecuación, ¿no? Me dice sumatoria de momentos en A igual a 0, ¿no? Y le vamos a colocar una flechita porque estamos indicando que vamos a hacer la sumatoria en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces vamos a empezar a sumar las fuerzas multiplicado por sus brazos, ¿no? O las distancias desde la fuerza hasta el punto en donde se está aplicando el momento. Bien, bien, vamos a empezar con la primera fuerza que encontremos, que sería la resultante, ¿no? Entonces podemos ver que la resultante está en el mismo sentido que el sentido que hemos considerado, ¿no? Que sería contrario a las manecillas del reloj. Entonces lo vamos a colocar positivo más la resultante multiplicado por su brazo, ¿no? Que sería X. Bien. Esto también no hay que ver que se cumple esta parte, ¿no? Que sería nuestro sentido es antihorario, ¿no? Y si ponemos pues este sentido, ¿no? Que es antihorario, podemos ver que esta fuerza tiene el mismo sentido, ¿no? Están en el mismo sentido. Y si hacemos lo mismo con esta otra fuerza, podemos ver que el sentido es diferente, no están chocando estas dos fuerzas. Es por eso que este va a ser positivo y este otro va a ser negativo, ¿no? Bien. Entonces vamos a continuar con esto, ¿no? Estamos aquí. Hemos dicho sumatorio de momentos, ¿no? Entonces, primero la fuerza, ¿no? Y luego multiplicamos por la distancia. Desde donde se aplica la fuerza hasta el lugar donde estamos haciendo el momento, ¿no? Luego, luego vamos a hacer lo mismo con 24. En este caso, menos, ¿no? Porque podemos ver que esta fuerza es diferente, ¿no? O es contraria a la que hemos considerado nosotros. 24, ahora lo vamos a multiplicar por la distancia, ¿no? Que sería 2 metros. Desde donde se aplica la fuerza hasta el lugar donde hemos hecho el momento. Entonces lo multiplicamos por 2. Ya no hay más fuerzas, entonces todo eso igual a 0. Bien, ya tenemos esta ecuación. Como podemos ver, bueno, R nosotros ya hemos calculado y es 41, ¿no? Luego tendríamos la única incógnita que sería X. Y lo vamos a despejar. Lo despejamos como si fuera una ecuación cualquiera, ¿no? Como una ecuación algebraica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto que está con signo negativo,
¿no? Lo paso al otro lado con signo positivo. Ya está. Y esto que está multiplicando, ¿no? R está multiplicando. Lo voy a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, R pasa a dividir. Ya, R. Y aquí me quedaría solamente X. A ver si repasamos, ¿no? Bueno, calcularemos esto todavía. ¿Ya? Vamos a terminar de calcular esto. Esto va a ser igual a que aquí ya podemos reemplazar los datos, ¿no? 2 por 24 sería 48. Y R vale 41. Luego, 48 dividido entre 41 sería 1.17, ¿ya? Esto sería metros, ¿no? Porque la distancia está en metros, ¿verdad? Entonces va a ser en metros, ¿ok? Bien, ya he calculado la distancia. Entonces, esta distancia, ¿no? A partir del punto A, obviamente, ¿no? ¿Qué tengo que considerar para colocar este cuerpo o este soporte, ¿no? Va a ser una distancia de 1,17 metros, ¿no? Entonces, si yo a partir de este punto mido una distancia de 1,17 metros y coloco este cuerpo, significa que todo mi sistema tiene que estar en equilibrio, ¿no? No se tiene que caer, ¿verdad? Esto incluso lo podemos hacer con un experimento, ¿ya? Pero ese sería otro tema, ¿no? Ok, entonces ya hemos calculado lo que nosotros queríamos calcular, que era la fuerza resultante y el punto en donde se aplica, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Pues vamos a esperar un rato y vamos a ver de qué trata este ejercicio. Es muy similar ya. Eh, vamos a utilizar las mismas fórmulas, es decir, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, luego vamos a hacer una sumatoria de momentos, ¿no? La sumatoria de fuerzas nos va a ayudar a determinar la fuerza resultante, ¿no? O la fuerza que se necesita, ¿no? O que va a generar este cuerpo para que compense, ¿no? Todas las fuerzas que se están aplicando. En este caso estamos aplicando tres fuerzas, ¿no? En este punto, en el punto A, en el punto B y en este otro punto, ¿no? Que lo podemos llamar el punto C. ¿Ya? Lo podemos llamar el punto C. Bien, entonces podemos calcular la fuerza, ¿no? Que va a generar este cuerpo. Y lo que nos va a importar, o lo más importante, va a ser la distancia en donde vamos a colocar esto, ¿no? No sabemos exactamente, podríamos hacer una aproximación, tal vez, ¿no? Intuir o, bueno, hacer un cálculo mental, se podría decir. Pero exactamente no sabemos en dónde va a estar este cuerpo, ¿no? Para que todo nuestro problema o este sistema esté en equilibrio. Entonces, para eso lo que vamos a hacer va a ser una sumatoria de momentos, ¿no? En donde vamos a poder considerar la distancia, ¿no? Y luego despejar la distancia, ¿ya? Aquí vamos a colocar la fuerza, ¿no? Aquí va a estar la fuerza resultante. Ya está. Entonces vamos a hacer o vamos a utilizar la primera fórmula, que sería sumatoria de fuerzas verticales bien, sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? O sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bien, y lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas verticales. En este caso tengo 15
que está hacia abajo, entonces lo tomo negativo. Luego tengo menos 5. Luego tengo R, que está hacia arriba, entonces va a ser más R. Y luego tendría menos 25, ¿no? Todo eso igual a 0, ¿no? Todo eso es igual a 0. Entonces estoy utilizando esta fórmula, ¿no? Que es sumatoria de todas las fuerzas en Y igual a 0. Aquí tengo todas las fuerzas en Y, ¿no? O todas las fuerzas verticales. Mi única incógnita sería R. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar, ¿no? Bien. Entonces 25 que está en este lado con negativo lo llevo al otro lado con positivo, ¿no? Luego, bueno, voy a empezar con 15, ¿no? A ver, 15 también tendría que haber sido negativo, ¿no? 15 debería ser negativo porque está hacia abajo, ¿verdad? Ya, entonces 15 que es negativo lo paso al otro lado con positivo, ¿no? 5 que es negativo también lo paso al otro lado con positivo y 25 que es negativo también lo paso al otro lado con positivo, ¿no? Lo voy a pasar todos los números y me estaría quedando solamente R, ¿verdad? Y finalmente hago la suma. Tendría 45, ¿no? 45 newtons. Bueno, la unidad es porque todo mi sistema está en newtons, ¿no? Todas las fuerzas que están actuando están en newton. Si habría alguna fuerza que está en otra unidad o en diferentes unidades, tendría que ser una conversión, ¿no? Tendría que llevar todos mis datos a una sola unidad, ¿no? Para trabajar de mejor forma, ¿no? Bien, entonces ya tengo la resultante. Como puedes ver, pese a que parece un problema más complicado, eh, se aplica la misma fórmula y se obtiene el resultado de la misma forma, ¿no? Y es sencillo también. No hay mucho problema en esta parte, ¿no? Igual, para calcular la distancia, ¿no? Necesitamos una distancia a la cual tenemos que aplicar este cuerpo, ¿no? No sabemos cuál es esa distancia, pero le vamos a llamar una distancia X. Entonces tenemos esta distancia X en donde se va a aplicar, ¿no? O se va a colocar este cuerpo para que todo nuestro sistema esté en equilibrio, ¿verdad? Bien. Ahora para poder calcular este dato o esta distancia, lo que vamos a hacer es aplicar un momento en esta parte. Bien. A esto yo lo voy a llamar momento en momento en momento en bien que sé. Ok. Y voy a utilizar la fórmula de la sumatoria de momentos en A. Igual a 0. Y el sentido que yo tomo pues es antihorario, ¿no? Bien. Y voy a ir anotando aquí todas las fuerzas y multiplicándole con su distancia, ¿no? Ahora, hay que considerar el signo, ¿no?, que va a tener. Por ejemplo, voy a empezar con esta fuerza de 5 newtons y voy a ver si va a ser positivo o negativo. Eso es importante, ¿no? Esto también tiene que estar claro. A partir de este punto yo puedo
hacer una especie de dibujo, ¿no? Siempre que tenga este sentido, ¿no? Que es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si podemos ver, este dibujo se podría decir que es contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Como podemos ver, con esta fuerza están pues opuestas, ¿no? Sus sentidos, ¿no? En cuanto a sus sentidos, es decir, estas flechas, ¿no? Están chocando, entonces esto va a ser negativo. Si hago lo mismo, ¿no? Y me enfoco en esta fuerza, podemos ver que su sentido pues es el mismo sentido, no están chocando, ¿no? Tiene el mismo sentido esta fuerza, entonces va a ser positivo. Ahora, si me enfoco en la última fuerza, puedo ver que es negativo, ¿no? Porque están chocando igual sus fuerzas, ¿no? Aquí están chocando, entonces negativo. Aquí no están chocando, están en el mismo sentido, ¿no? Entonces va a ser positivo, ¿verdad? Eso tiene que estar claro ya. A medida pero que vayas resolviendo ejercicios te vas a ir dando cuenta de mejor forma. Bien, entonces aplicaremos aquí, ¿no? Para esta sumatoria de momentos vamos a cargar las fuerzas, ¿no? Y podemos ver que esta fuerza va a ser negativa, ¿no? Porque está contrario al sentido que hemos elegido, ¿no? Que sería este sentido, ¿no? El sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Pero que en nuestro caso, pues está chocando, ¿no? Esta parte va a ser negativo, ¿ya? Menos, vamos a colocar la fuerza que sería 5 y multiplicamos por la distancia, ¿no? La distancia desde este punto hasta el punto donde estamos haciendo o donde estamos aplicando el momento, que sería el punto A, ¿no? Esa distancia aquí ya la tenemos, ¿ya? Es 1.1, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por eso, 1.1, ya está. Entonces tenemos la fuerza, además hay que ver si es positivo o negativo, ¿no? Y lo multiplicamos por la distancia, que normalmente se le llama brazo, ¿ya? Entonces la fuerza por su brazo. Ahora pasamos a la otra fuerza, que sería la resultante, ¿no? En este caso hemos visto que es positivo. Entonces más la resultante, lo podemos poner directamente ya, el valor de la resultante que sería 45. Ahora multiplicamos por su brazo, que en este caso no sabemos, ¿no? Pero que le hemos puesto que es una distancia X. Entonces lo multiplicamos por esa distancia X. Y luego vamos a pasar a la otra fuerza, ¿no? Primero que nada vemos que es negativo. Menos. Y ahora pasamos, bueno, lo vamos a anotar, ¿no? 25. Y ahora por su brazo, que sería 2,5, ¿no? Que es la distancia desde la fuerza hasta el punto donde estamos aplicando el momento, ¿no? 2,5. Todo esto igual a 0, ¿no? Eso es lo que me dice la fórmula. Sumatoria de momentos, aquí ya he sumado todos los momentos, igual a 0, ¿no? Bien. Se me ha formado entonces una ecuación que no es complicada, ¿no? No es complicada. Aquí tengo una multiplicación, aquí también, aquí está mi incógnita, ¿no? Esto es lo que tengo que despejar. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar estos dos términos, ¿no? Que son productos. Pero de igual forma los voy a despejar porque necesito, ¿no? Necesito esta distancia, ¿no? Entonces, para despejar X voy a llevar primero estos dos términos al otro lado con signo cambiado. Por 1.1 lo paso al otro lado con signo cambiado, ¿no? Y 25 por 2,5 lo voy a pasar igual al otro lado y con signo cambiado también. Al pasar al otro lado me quedaría solamente 45 por X. Pero este 45 yo lo voy a llevar a dividir, ¿no? Son operaciones básicas de ecuaciones, ¿no? Para resolver ecuaciones. Un término puede pasar al otro lado con signo cambiado. Y además, cuando está multiplicando, puede pasar a dividir.
o cuando está dividiendo puede pasar a multiplicar, ¿no? En este caso lo voy a pasar a dividir este número. Como lo he pasado a dividir, aquí me queda solamente x. Entonces ya tengo todo para calcular x, ¿no? Y lo voy a continuar en esta parte. A ver, si hago un cálculo, ¿no? En esta parte, tengo que multiplicar 5 por 1.1 y aquí tengo que multiplicar 25 por 2,5. Luego lo sumo y luego divido entre 45. Bien. Aquí también te dije, ¿no? Hay que hacer las cosas, digamos, de correcta manera, ¿no? O de una forma correcta, ya que al introducir a la calculadora puede haber errores, ¿no? Entonces, si quieres meterlo todo en uno, te recomiendo que primero hagas este cálculo, ¿ya? Obtengas un resultado y luego recién lo divides. Bien, haciendo ese cálculo me sale 1.51 metros, ¿no? Bien, esta entonces es la distancia que tengo que utilizar, ¿no? Para colocar este cuerpo. Si yo, bueno, a partir del punto A mido 1.51 y coloco este cuerpo, entonces todo mi sistema va a estar en equilibrio, ¿no? Va a estar estático, no se va a mover.